Hola, muy buenas. Mi nombre es Alberto Campos Fernández. Me dispongo a realizar el esbozo del plan financiero para la asignatura de Análisis y Planificación Financiera con el profesor Carlos Gutiérrez. Soy del quinto curso, del turno de mañana, por lo tanto de quinto A de Derecho y ADE. Y nada, me dispongo entonces a entrar en materia. De primeras le diré que la denominación social que hemos escogido para la empresa, en este caso escogido, es Asesoría Campos Fernández CSL, Sociedad Limitada, en honor, digamos, a mis apellidos, he decidido llamarla así. El domicilio social de la empresa se encuentra en un primer momento en la calle Romero Robledo 3, en el distrito de Moncloa Aravaca, en Madrid, España. Calle Romero Robledo 3, ¿por qué? En principio este es mi domicilio, es donde yo vivo habitualmente y en un primer momento pues también me ha servido de oficina, lo he acondicionado para poder ir pasando a los clientes por lo menos en las primeras andaduras de la empresa. Más tarde, aquí se pone, después ha habido un traspaso que luego más tarde se explicará apoyándonos con el Excel a la calle Velázquez 118, también en la capital, en Madrid, y bueno, ha sido por motivos logísticos y de volumen de trabajo. El objeto de la empresa, por su parte, decir que el objetivo principal de nuestra empresa es prestar servicios de consulta y asesoramiento. Somos una asesoría jurídica, somos, en este caso yo de momento, cuya actividad se relacione con el desarrollo de programas informáticos. Programas informáticos, ¿por qué? Porque, bueno, yo en un primer momento, antes de montar la asesoría jurídica, me dedicaba a tener una empresa de desarrollo de software, de programas informáticos, pero bueno, como a mucha otra gente con la crisis a partir del 2008-2009, pues no me fue como yo hubiese deseado y me tuve que reinventar. Nuestra forma jurídica es la Sociedad Limitada Unipersonal, SLU, por sus siglas, y su capital inicial, en este caso yo lo he establecido en 5.000 euros. El capital mínimo exigido para constituir este tipo de sociedades es de 3.000 euros, pero bueno, yo he decidido poner 2.000 euros más porque lo he creído conveniente y bueno, esperemos que no haya sido una mala decisión. Mis clientes principales son Digital Legends, Citralia, Privalia y Matia. Digital Legends es una empresa barcelonesa que se dedica a crear videojuegos desde el 2001, pero con el paso de los años, primeramente creaban videojuegos, pero con el paso de los años se han reinventado y se han especializado en la telefonía móvil, que en verdad es el boom que ha pegado también estos últimos años, además del de los videojuegos. Citralia, por su parte, desarrolla sistemas de seguridad avanzada en entornos distribuidos y sistemas de acceso remoto, con lo cual también es una empresa de tecnología puntera, también al igual que Digital Legends española. Privalia, por su parte, es una empresa española que se dedica es un portal web que vende ropa de otras temporadas, ofrece ropas de otras temporadas, digamos que es como un centro de oportunidades en Internet de denominación española, y en parte esa probablemente haya sido la clave de su éxito porque la mayor parte de sus ventas o digamos su pico de volumen de ventas viene desde la crisis y probablemente por el tipo de negocio que han escogido, que es este de los centros de oportunidades o también la gente que lo llama los outlets. Y Matia, por último, es un proveedor de soluciones de software, de telecomunicaciones, para sobre todo empresas o para operadoras y empresas de todo tipo, principalmente tecnológicas, por supuesto, desde el 2005 en adelante, que es cuando se funda la empresa. Y la verdad que estos cuatro clientes principales son los que a mí personalmente me proporcionan el mayor volumen de negocio, y la verdad que de momento estoy muy contento con ellos y con su facturación, aunque espero que en el futuro se pueda ampliar la cartera de clientes, siempre y cuando hagamos las cosas bien y confíen en nosotros como hasta ahora. En cuanto a los proveedores principales, tengo a Fiat, Toshiba, Relimpiax y Euromov S.A., Sociedad Anónima.
Fiat es bueno, en su primer momento, quien me ha proporcionado el coche de empresa. He elegido Fiat, también pensé SEAT, que también es una empresa española. Bueno, también, Fiat es italiana, pero finalmente las condiciones me convencieron más las de Fiat. Y bueno, he adquirido para la empresa, a través de la empresa, un Fiat 500, que a partir del segundo año, cuando mi facturación me lo ha permitido. Toshiba es una empresa japonesa de tecnología de ordenadores y de computadoras, y con ellas a quien he comprado los ordenadores portátiles para la empresa. Uno de ellos es el que yo utilizo pues día a día en la oficina, y otro es el que yo utilizo pues si tengo que llevarme trabajo a casa o si me voy de viaje y demás. Siempre me gusta tener uno en la oficina y uno conmigo personal, además de utilizarlo para temas de trabajo. Cada uno con sus respectivos discos duros, porque dada al tratarnos de tecnología de desarrollo de software y demás, hay muchas cosas de muchas empresas nuestras y clientes que es confidencial, entonces pues hay que guardarlo con cierta cautela. Relimpiax, por su parte, es una empresa que se dedica a la limpieza. Es una empresa de limpieza, pero que no solo ofrece servicios de limpieza a empresas, sino que tiene una gran cantidad oferta una gran cantidad de servicios, tanto para limpieza doméstica, limpieza de empresas, limpieza de comunidades, de vecinos. Y yo la elegí a ella porque, bueno, en un primer momento estaba cerca de la que fue mi primera oficina de mi casa, en la calle Fernández de los Ríos, y son una empresa que yo ya conocía de antes, tienen 14 años de experiencia, son muy profesionales, y bueno, pues por la cantidad de servicios que ofrece y porque te hace presupuestos personalizados, la verdad que a un precio bastante asequible. Y bueno, para empezar, la verdad que hemos confiado en ellos y de momento nos va todo bastante bien. Euromov, por su parte, se trata de un proveedor de muebles de oficina que está situado en la calle Quintana, aunque bueno, nació en su momento en Toledo hace ya 23 años, con lo cual tiene una experiencia contrastada. Y bueno, otros colegas del sector y otros amigos empresarios también tratan con ellos. Y bueno, la verdad que ellos nunca han tenido problema, la verdad que yo las he contratado por recomendación y nunca he tenido queja y todo me ha ido de momento bastante bien con ellos. Hay una cosa que querría puntualizar, y es que cuando hablábamos de la forma jurídica y dije que me había constituido como una sociedad limitada unipersonal, una SLU, pues yo quería hacer, bueno, la diferencia de por qué yo me he constituido como una sociedad limitada unipersonal y no hacerlo como un empresario individual. Y es que, bueno, por ejemplo, la sociedad limitada unipersonal, la sociedad limitada en sí, te permite tener un número limitado de socios, hasta siendo un único socio, como en este caso, siendo unipersonal, que soy yo mismo. Y la sociedad limitada te permite que la responsabilidad está limitada, como su propio nombre indica, a los bienes a nombre de la empresa y al capital social, con lo cual pues no tocan el patrimonio personal del empresario, que en este caso soy yo, y bueno, no nos vamos a engañar, es un alivio, la verdad. Entonces, bueno, además de eso, hay otras diferencias también, como que, por ejemplo, el empresario individual tributa por el IRPF, mientras que la sociedad limitada unipersonal lo hace por el impuesto de sociedades. Y dentro de esta diferencia más puntillosa, decir que bueno, el IRPF es un impuesto progresivo, con lo cual a medida que aumenta la renta que se gana, el IRPF aumenta todavía en mayor medida, mientras que el impuesto de sociedades se mantiene siempre fijo, sea cual sea la facturación de la empresa en este caso. La sociedad limitada unipersonal, yo me estoy obligado a que en todos y cada uno de los documentos que se expiden en mi empresa, hagan constar que es una sociedad limitada unipersonal. Lo de unipersonal es muy importante, y en caso de no hacerlo, a los 6 meses se me cambiaría la denominación. En vez de ser sociedad limitada unipersonal, sería empresario individual, con todo lo que ello acarrea. Con lo cual eso también es importante mencionarlo. En cuanto al proceso productivo, pues bien, toda empresa tiene un proceso productivo, hasta un hospital, un gimnasio, incluso nosotros mismos, por supuesto, como asesoría jurídica, tenemos nuestro propio proceso productivo.
el cual lo he esquematizado en 4 fases, digamos, en 4 etapas, aunque bueno, la casuística es infinita, con lo cual cada cliente es un mundo y todo va a depender de las necesidades de cada uno. Nosotros intentaremos pues ceñirnos a las necesidades de todos nuestros clientes pues para intentar satisfacerlas lo mejor posible, que para eso estamos. En primera instancia, nosotros tenemos una cita con el cliente viene a nosotros, nos explica su problema, que normalmente suelen ser, nosotros ya lo decimos también, que son clientes de tecnología y demás. Nosotros estamos especializados en este sector por todo lo que tiene que ver con leyes de propiedad intelectual, propiedad industrial, los copyright y todo lo que tiene que ver con las empresas tecnológicas y del sector, por la experiencia previa que yo, como he dicho, tuve en su momento. Entonces, una vez que el cliente viene y nos cuenta su problema, nosotros llevamos a cabo un tratamiento del problema pormenorizado, tanto de manera personalizada, ciñéndonos a las características de nuestro cliente y cómo él está posicionado en el sector, como en el propio contexto, teniendo en cuenta pues, el resto de empresas de la competencia, cómo está evolucionando el sector y tanto la demanda como oferta del mismo. Entonces nosotros, una vez que el cliente nos ha contado el problema y lo hemos hablado con él, cuál es digamos, la óptica desde el cual lo quiere abordar y cuál sería la solución que a él le gustaría que se encontrase, digamos, marcarnos una meta, un fin para la consecución de la solución que más se atañe a sus necesidades, ¿no? Entonces, llevamos a cabo una investigación minuciosa del problema y de las posibles soluciones factibles, porque, bueno, siempre se puede, dependiendo de la óptica desde la que abordemos el problema, siempre va a haber varios tipos de soluciones que se van a poder aplicar al mismo. Entonces, una vez que nosotros llevamos a cabo la investigación, nos reunimos, avisamos al cliente, bien sea por teléfono o vía email. Vía email siempre lo solemos hacer, pero también los llamamos porque nos gusta el trato, pues algo más personal, que no sea tan digitalizado como con un solo correo electrónico. Entonces nos ponemos de acuerdo con el cliente para presentar la solución que más creemos que se pueda ajustar a sus necesidades. Normalmente lo hacemos a través de una reunión en la sala de juntas de la donde esté instalado el cliente, la sede del cliente, que por lo general suelen tener una sala de juntas. Entonces pues nosotros nos acercamos allí con nuestra propia presentación y que la solemos hacer o bien tipo PowerPoint y luego presentamos los documentos escritos a través de Word o Excel en caso de necesitarlos para saber, pues por ejemplo, fiscalmente qué sería lo más beneficioso y que se vea con números, que siempre por la vista entra mejor. Y bueno, tenemos una reunión que normalmente suele durar entre media hora y una hora, en la que le explicamos al cliente todas nuestras conclusiones y cuáles creemos que serían la solución que mejor resolvería el problema que se nos ha contado. Entonces el cliente puede o bien aceptarla o bien no aceptarla. En caso de que le convenza, pues nosotros directamente, ellos mismamente aplicarían la solución que nosotros les hemos ofrecido, o también ellos pueden decirnos que la solución que nosotros le hemos dado, si le gusta más, le gusta menos, o si le gustaría que hiciésemos algún tipo de cambio. Y entonces a partir de ahí, pues ya se aplica o no se aplica, o se aplica de una manera o de otra, para que todos, tanto ellos como nosotros, nos quedemos contentos, que es en lo que consiste. De todas formas, nuestra empresa ofrece un buen abanico de servicios de asesoramiento jurídico en varias ramas del derecho, como son el derecho tributario, el mercantil y el fiscal. Yo personalmente soy doble graduado en Derecho y Dirección de Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Y las otras 2 personas que yo he contratado son gente que acaba de salir de la carrera, y porque yo siempre he apoyado el hecho de que a la gente no se le puede sesgar por no tener experiencia, porque si una vez que acabas la carrera, lo primero que necesitas es experiencia para empezar a rodar en el mercado laboral. Con lo cual, las otras 2 personas que yo he contratado también son de la Universidad Complutense de Madrid, ha dado la casualidad. Una es licenciada en Derecho y la otra doble graduada en Derecho y Económicas. Nosotros, como ya he dicho, ofrecemos servicios de asesoramiento en varias ramas del derecho, como puede ser el tributario, el mercantil y el fiscal. Y bueno, dependiendo de las necesidades de nuestro cliente, nosotros nos amoldaremos de una manera u otra
Yo, por ejemplo, suelo llevar más el tema relacionado con los sistemas, con los asuntos fiscales, mientras que mis otros dos compañeros están especializados en derecho mercantil y en derecho tributario y financiero. En un primer momento era más difícil hacer frente a la demanda de trabajo, puesto que estaba yo solo cuando todavía atendía a mis clientes en mi domicilio. Digital Legends fue el primero y todavía a mí me costaba hacer frente a todo ese tipo de problemas y a esa carga de trabajo con la que se me presentaba ahora al iniciar la empresa, pero gracias a estas dos personas que he contratado, ahora nos repartimos el trabajo una vez que ya nos hemos trasladado a la calle Velázquez. Ahora tenemos es un local mucho más grande, por supuesto, que mi casa, con 3 despachos, uno de gerencia, que es el mío, y los otros 2 despachos donde se sitúan las otras 2 personas, y ya nos podemos ir repartiendo el trabajo. Ahora ya no hago yo solo las presentaciones, ellos vienen conmigo, me ayudan y asesoran, puesto que damos, digamos, una perspectiva 360 grados abordando el problema desde todas las perspectivas que nosotros conocemos y en las cuales nos hemos formado durante todo este tiempo. Así creemos que estamos dando un servicio de calidad y profesional que ayuda a las empresas a tomar sus decisiones lo mejor posible y sobre todo gracias a nosotros y a nuestra ayuda, que queramos o no es lo que a nosotros más nos llena, y creemos que estamos haciendo un buen trabajo y queremos seguir con ello y seguir creciendo año tras año y día tras día. Bueno, vamos a ver, ahora vamos a comenzar con la explicación del Excel, digamos más conceptualmente. Primero, bueno, vamos a explicar cada una de las partidas, tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias, tanto para el año T0 como para el año T1. Pues bien, primero nos encontramos en esta zona, que es el activo no corriente. Aquí tenemos el activo no corriente, el activo circulante o corriente, todo ello compone el activo, una parte importante del balance, por supuesto. Entonces vemos que aquí tenemos en el inmovilizado intangible, tenemos 30. Ahora mismo estamos bajo el supuesto de capital social con 30. También es importante decir que estas cifras del capital social ahora con 30 y más tarde cuando lo hagamos con 90, convendría multiplicarlas por 100 para que tenga mayor veracidad a efectos de la realidad, para que lo podamos extrapolar a la realidad, ¿no? Entonces, el inmovilizado intangible. ¿Qué es el inmovilizado intangible? El inmovilizado intangible está compuesto por derechos susceptibles de valoración económica, son identificables y tienen carácter no monetario, y además carecen de apariencia física. En nuestro caso, ¿qué tipo de elementos podemos tener dentro del inmovilizado intangible? Pues, por ejemplo, nosotros, como somos una asesoría jurídica, tenemos, por ejemplo, la cuota de VLEX, de Aranzadi Profesional, de LexNet, nuestra propia marca de asesoría, que también tiene su valor, por supuesto. Pues este tipo de cosas en el inmovilizado intangible. ¿Qué significa que sean identificables? Cuando decíamos que están compuestos por derechos susceptibles de valoración económica y que además son identificables, pues que son separables, es decir, pueden ser vendidos, cedidos y entregados también para la explotación. Pues bien, aquí en el inmovilizado material, aquí tenemos 30, el inmovilizado intangible, tenemos el inmovilizado material con 80, que el inmovilizado material, por su parte, está constituido por elementos materiales tangibles, bien sean muebles o inmuebles. En su caso, ¿nosotros qué podríamos meter dentro del inmovilizado material? Pues las sillas, las mesas, los armarios, las estanterías, todo el material de oficina. Entonces, por aquí tenemos las inversiones financieras, que en este caso son 10. Las inversiones financieras, ¿qué son? Nosotros como asesoría jurídica en este caso tenemos inversiones financieras que son inversiones en activos financieros, como su propio nombre indica, y que pueden ser realizados tanto por personas físicas como jurídicas. ¿Qué son activos financieros? Porque decimos inversiones en activos financieros. ¿Qué son los activos financieros? Pues podrían ser, por ejemplo, acciones o participaciones, bonos, pagarés, activos digamos, de renta fija o renta variable, letras del tesoro y demás. Esto es lo que compondría, por ejemplo, nuestra partida de inversiones financieras. Pues bien, aquí tenemos, por otro lado, tenemos el activo circulante. El activo circulante se compone de realizable, exigible y disponible. ¿El realizable qué es? El realizable, por lo general, son derechos de cobro, que aquí en este caso son 12, que compone el 50% de nuestro activo circulante, y son, por lo general, en nuestro caso son derechos de cobro. Aquí el exigible son
lo que nos ha ido pagando nuestros clientes en este tiempo que llevamos de operativos. Y el disponible por lo general son caja y bancos, ¿no? Digamos que el dinero líquido que tiene la empresa pues para gastar en el día a día o para las necesidades que la empresa tenga. El activo circulante en sí, todo junto que es, son bienes o derechos líquidos o que pueden hacerse líquidos en menos de un año, por lo general. Y la empresa puede disponer de él, digamos, casi en cualquier momento o en casi cualquier momento. Pues bien, la suma de todo el activo nos da 144, que como vemos que lo vamos adelantando coincide con la suma del pasivo, de los capitales permanentes y pasivo no corriente, junto con el pasivo corriente, da 144, sabemos que es un principio fundamental de la contabilidad, que activo y pasivo sean iguales, que a nadie le extrañe. Y bueno, pasando al pasivo, podemos decir, dentro de los capitales permanentes y pasivo no corriente, tenemos en el capital social 30, que es lo que nosotros hemos elegido en un primer momento, que digamos que pueden ser, si multiplicásemos por 100, como decíamos al principio, 3.000. Que estos 3.000 son el capital mínimo para la constitución de una sociedad limitada, como de la que hoy estamos tratando, ¿no? De la mía. Entonces, estos 30 es nuestro capital social, que es lo que han aportado los socios y lo que es propio de la empresa, el patrimonio de la empresa, el patrimonio neto de la empresa. Aquí los tenemos, que bueno, en principio hemos decidido poner 3.000, que digamos que es el mínimo exigible, que como vamos a explicar a continuación, pues debido a que tenemos el mínimo exigible vamos a tener que endeudarnos en mayor medida y pedir más dinero a los bancos con los problemas, con las consecuencias que ello acarrea, porque problemas puede tener más o menos en función de en qué medida lo hagas. Pues bien, aquí seguimos con capitales permanentes, pasivo no corriente, 91,20, el cual lo tenemos en una tasa de 7,90, que es lo que a nosotros nos cuesta pedir estas deudas de pasivo a largo plazo. Y luego tenemos el pasivo corriente. El pasivo corriente, este 21,60 y 1,20, lo tenemos a una tasa de 5,4%, que es, repetimos, como el 7,90, lo que a nosotros nos cuesta pedir estas deudas, ¿no? El coste de la deuda. Todo ello junto nos da 144, que coincide, como decimos, con el activo. Pues bien, ahora pasando aquí, dejando por un lado el balance, seguimos en el año tercero, recuerdo, dejando a un lado el balance y nos vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias. He de decir que después analizaremos las ratios, que tenemos aquí, rentabilidad económica, las ratios de endeudamiento tanto a largo como a corto, como la ratio de rotación, el índice de rotación. Pues bien, esto que tenemos aquí en amarillo, en esta celda, son las ventas que hemos tenido nosotros, en este caso de 158,40. A estas ventas hay que restarle una serie de partidas para tener el resultado antes de intereses. ¿A es que hay que restarle? Pues en este caso tenemos el gasto de personal, tenemos la cuota de amortización del inmovilizado intangible, la cuota de amortización del inmovilizado material y otros gastos antes de intereses, que en este caso son 20, y esta última partida de gastos antes de intereses. Todo esto se suman todos estos gastos y se le restan a las ventas para darnos un resultado antes de intereses de 36. Pues bien, a este 36 no queda ahí la cosa, todavía hay que restarle más cosas. En este caso, tenemos gastos financieros de la deuda a largo plazo y de la deuda a corto plazo, que son 7,20 y 1,17, que sumado da 8,37, que hay que restarle a este 26 de resultado antes de intereses, dándonos el resultado después de intereses e impuestos, que es 27,63, que es nuestro resultado después de intereses, sin tener en cuenta el coste del capital, que si lo tuviésemos en cuenta sería este 25,11. Pues bien, pasando de... Bueno, vamos a explicar primero las ratios antes de pasar a T1. Y la rentabilidad económica es un 25%. Este coeficiente de endeudamiento está a largo plazo de 75,25 y a corto de 79,17. La rentabilidad económica es, digamos, la rentabilidad que nosotros sacamos, la rentabilidad de nuestros activos, ¿no? Qué dinero, qué líquido nos proporcionan nuestros activos por cada euro que invertimos en el propio activo. En este caso es del 25%, mientras que por su parte el coeficiente de endeudamiento a largo plazo 75,25 y a corto 79,17, que así visto pues puede resultar que es elevado, pero luego lo veremos en comparación con poner 90 en el capital social, cómo van cambiando las distintas variables y los porcentajes. Pues bien, en el año 1, pasando al año 1 ahora, aquí estamos, volvemos a tener
vemos que la rentabilidad económica aumenta del año 0 al año 1, casi un 3%, al igual que aumenta nuestro coeficiente de endeudamiento tanto a largo como a corto. Tanto a largo como a corto, aquí volvemos a tener el balance, seguimos con nuestro 30, que bueno, serían, digamos, 3.000 si lo multiplicásemos por 100, y a eso habría que sumarle el 27,63, que es el resultado del ejercicio anterior, que bueno, como vemos en el T0 no lo tenemos, porque es nuestro primer año, pero en T1 sí que lo tenemos, entonces esto se tiene que llevar para aquí y sumárselo porque eso formaría parte de los capitales permanentes de la empresa. Como dijimos antes también, bueno, miento, no lo he dicho antes, pero lo decimos ahora, tenemos el activo circulante es mayor que el pasivo corriente, y eso es, digamos, una premisa que nos dice nos da a entender que el fondo de maniobra es positivo. También es un principio básico de la contabilidad y denota que el fondo de rotación sea positivo, que hay una buena salud financiera por parte de la empresa. Conceptualmente es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, que digamos es el fondo de rotación, el fondo de maniobra, es la capacidad de maniobra que tiene la empresa para poder atender los pagos en el corto plazo. Y como en este caso nos sale positivo, porque el activo corriente es mayor que el pasivo corriente en ambos años, pues entonces denota una buena salud financiera, lo cual siempre está bien. Y bueno, vamos a ver, como decimos, la rentabilidad económica aumenta, el coeficiente de endeudamiento tanto a largo como a corto también aumenta. Añadimos en los capitales permanentes 27,63, resultado del ejercicio del año anterior, y también nos ha aumentado el pasivo a largo plazo, por eso mismo también ha aumentado nuestro coeficiente de endeudamiento a largo plazo, y también vemos que nuestro coeficiente de endeudamiento a corto plazo también ha aumentado. ¿Por qué? Porque aumenta también el pasivo corriente. Entonces podemos ver aquí, las tasas siguen siendo las mismas, lo mismo que nos cuesta a nosotros pedir la deuda tanto a largo como a corto a los bancos. Pasando ya a la cuenta de pérdidas y ganancias, podemos ver, aquí nuestras ventas han aumentado, en este caso con 30, hemos necesitado una mayor capacidad, tenemos una mayor capacidad de endeudamiento por el hecho de que, como tenemos el capital mínimo exigible para la constitución de la sociedad limitada, que ahora mismo con la que estamos operando, pues necesitamos pedir más dinero a los bancos, y ese dinero que pedimos a los bancos pues se traduce, tenemos una mayor capacidad de expansión, digamos, porque cuanto más dinero tienes, más permites que la empresa crezca. Entonces, en este caso, las ventas han aumentado de 158,40 a 501,56. Y nuestros gastos de personal también han aumentado. Digamos que pues, o nos habremos subido el sueldo, se puede haber podido contratar a alguien. Aquí tenemos otra vez las mismas, la cuota de amortización del inmovilizado intangible y el inmovilizado material, que se le restan también a las ventas porque son un gasto. En este caso, aquí la cuenta de resultados, otros gastos antes de intereses y gastos antes de intereses, todo esto sumado, se lo restamos a las ventas y nos da un resultado antes de intereses de 126,45, a lo cual hay que restarle los gastos financieros de la deuda, tanto a largo como a corto, que como vemos han aumentado de un año a otro porque el coeficiente de endeudamiento también lo ha hecho, por lo tanto hemos pedido más dinero a los bancos y los gastos financieros, como es natural, pues han aumentado. Los gastos financieros son de 29,06, que restado al resultado antes de intereses nos da un resultado después de intereses de 97,39, considerablemente mayor perdón, que el del año 0. Pero bien, haciendo la comparativa, ahora hagamos la comparativa, en vez de poner 30 aquí, vamos a poner 90, ¿vale? Entonces hemos visto que hay una serie de cosas que han cambiado. Bien, yo por aquí tengo lo que ha pasado con... Aquí lo vamos a ver para verlo más visual, que es una captura de lo que ha pasado antes. Pues bien, en el año T0, como podemos ver aquí tenemos T0 con 30 y aquí tenemos T0 con 90. Pues bien, mira, yo tengo aquí una serie de datos anotados en la que vamos a ver y analizar qué es lo que ha pasado al cambiar de 30 por 90. En vez de tener un capital social de 3.000, digamos, en caso de multiplicarlo por 100, como hemos dicho, de 9.000. El caso de tener en este caso, teniendo un capital social de 9.000, implica que ya no vamos a tener una necesidad de endeudamiento tan grande como cuando teníamos 3.000, porque hemos decidido poner más dinero por encima del de que necesitábamos
en un primer momento para constituir la sociedad, ya no solo para constituirla, sino también para empezar a operar. Pues bien, el coeficiente de endeudamiento, como veíamos en el año T0 con 30, era de 75 y 79. Como decíamos, necesitamos pedir más dinero a los bancos por el hecho de que nosotros, de por sí, propiamente, la empresa no lo tenía. Entonces vemos que aquí era de 75,25, la deuda del coeficiente de endeudamiento de la deuda a largo plazo, y la deuda a corto era 79,71. En este caso, con 90, es de 25,74% a largo plazo y de 37,50% al corto plazo. Es decir, disminuye muy considerablemente. Por lo que hemos dicho, que como yo pongo más recursos propios y por lo tanto tengo que financiarme menos con deuda externa, pues entonces el coeficiente de endeudamiento es menor porque no he tenido que pedir tanto dinero a los bancos. Eso en un primer momento. La rentabilidad económica se mantiene constante porque por el lado de los activos, como vemos aquí y aquí, no cambia nada, sino que como estamos ahora mismo hablando de lo que viene siendo el pasivo única y exclusivamente, aquí en el balance vemos también que el pasivo a corto tampoco ha cambiado, pero sí las deudas a corto plazo, el pasivo corriente, que en el caso de 30 era de 91,20 y ahora es de 31,20, es decir, es menor ahora con 90 porque no he tenido, como sigo repitiendo recurrente, que pedir tantos préstamos a los bancos. Pues bien, vamos a ver ahora aquí la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias con 30 y con 90, como podemos ver, las ventas siguen igual, el mismo volumen de ventas, sigue el gasto de personal, la cuota de amortización, tanto el inmovilizado material como intangible, y otros gastos antes de intereses igual, gastos antes de intereses exactamente lo mismo, y resultado antes de intereses es lo mismo. Hasta aquí toda esta parte es la misma, pero la cosa cambia cuando llegamos a los gastos financieros, tanto de la deuda a largo como la de la deuda a corto. ¿Por qué? Otra vez vuelvo a repetir, cuando tenemos 90, en este caso de tener 90, tenemos que pedir menos préstamos a los bancos y por lo tanto tenemos que endeudarnos menos. Ya lo vemos aquí, repito, en caso a los coeficientes de endeudamiento a largo y a corto, que con 90 son mucho menores que con 30, que necesito más financiarme en mayor medida. ¿Cuál es la diferencia esencial? ¿Por qué cambia aquí la cuenta de resultados? Porque el gasto financiero a largo y a corto con 90 es mucho menor o considerablemente menor, sobre todo en la deuda a largo plazo, que es 7,20 aquí y 2,46 aquí. Esto hace que los gastos financieros pues, hacen mella en mayor medida en el resultado antes de intereses, con lo cual hay que restar una cantidad mayor a 36,30 en el capital social que en caso de tener 90. Como vemos aquí me queda 32,90 y aquí me queda 27, porque los gastos financieros han hecho mella en mi resultado después de intereses. Vamos a ver, por su parte, bueno, el índice de rotación vemos que sigue igual, esto no varía y se mantiene constante a lo largo de los años, sea cual sea el capital social. Y ahora vamos a analizar el balance, a preguntarnos qué ha pasado con el balance de T1 en 30 y de T1 con 90. Pues bien, vamos a ver. El hecho de que, bueno, tenemos que añadir esta partida, antes era el resultado después de intereses del año T0 con 30 y aquí lo tenemos del año T0 pero con 90 y aquí el capital social de 90. Aquí, como podemos ver, el pasivo corriente en el año 1 era mucho más alto de lo que es con 90, repetimos porque no tenemos tantas necesidades de financiación por el hecho de que somos nosotros los que hemos puesto el dinero. Y el pasivo corriente igual, no lo tenemos tan elevado, pues porque no lo hemos necesitado. De mismo modo, vamos a mover por aquí, del mismo modo, la rentabilidad económica ha disminuido al tener 90 en el capital social, porque con 30, como vemos, era 27,73 y con 90 era 13,87. Aquí lo podemos ver, con 30 y con 90. Y mi coeficiente de endeudamiento, una vez más, con 30 era mucho más elevado que con 90. Por lo que seguimos diciendo igual, que no necesitamos tanta necesidad de financiación, porque ya somos nosotros quienes hemos puesto el dinero. Pues bien, bueno, en principio, vamos a ver analizar aquí, vamos a guardar esta pestaña de 30, vamos a analizar aquí ahora con 90 la cuenta de pérdidas y ganancias del año T1, aquí.
Lo volvemos a ver, con 90 tenemos 238 han aumentado nuestras ventas, nuestros gastos de personal, nuestra cuota de amortización, tanto el inmovilizado intangible como el inmovilizado material, otros gastos antes de intereses y gastos antes de intereses que nos dan un resultado antes de intereses de 30. ¿Cuánto nos daba en el año T1? Aquí en este caso no lo tenemos, pero lo podemos analizar independientemente. Entonces, aquí en el año T1 me ha dado un resultado resultado después de intereses de 23,65. Como podemos ver, el índice de rotación se mantiene constante, como dijimos, y vamos a ver, y la rentabilidad económica ya hemos visto que disminuye. Pues bien, hay una serie de datos también, esto por una parte, y para terminar podemos decir que a la hora de analizar las ventas, que las ventas cuando tenemos un capital social de 30 aumentan. ¿Pero por qué aumentan? Porque acompañan un incremento del beneficio que debido a la deuda externa, porque también es importante decir que la deuda de los intereses, lo que tenemos que pagar por los recursos propios es mayor que la deuda que nosotros tenemos, o sea, lo que tenemos que pagar por la deuda de los capitales externos, de la deuda externa. Por eso vemos cómo repercute en mayor medida en nuestros gastos financieros. Y bueno, en verdad hasta ahí ha sido la diferencia. Decir únicamente, a modo de resumen, que en caso de tener capital social de 30 y tener capital social de 90, ¿cuál es una de las diferencias básicas? Pues que como con capital de 30 tengo que pedir más financiación, tengo que pedir más dinero a los bancos, mis préstamos son mayores, entonces eso hace que mis gastos financieros también sean mayores, lo que repercute en mi cuenta de pérdidas y ganancias, en mi resultado antes de intereses, haciendo que mi resultado después de intereses sea mayor. Además, los coeficientes de endeudamiento, como vemos y como hemos estado explicando a lo largo de toda la presentación, son mayores en caso de tener 30 en el capital social que de tener 90 por ese mismo hecho, porque tenemos que pedir más dinero a los bancos. Y en principio ahí estiman las diferencias más importantes entre tener 30 y 90 en el capital social y bueno, esperemos que haya quedado lo suficientemente claro como para tomar la buena decisión de poner 30-90. Como yo dije en su caso, en el PowerPoint, yo decidí poner 5.000, digamos que si hacemos una analogía, yo habría decidido poner 90 por el hecho de que, como sabemos, la sociedad limitada, el capital mínimo exigible para constituirla es 3.000, pero yo decidí poner 5.000, que como repito, en comparación sería como poner 90, es decir, que he decidido poner yo más dinero del que necesito y por lo tanto endeudarme menos. Esa es una decisión que yo tomé en su momento y que bueno, esperemos que sea la acertada. Así que nada, por el resto muchas gracias y hasta aquí mi presentación del esbozo de análisis planificación financiera. Muchas gracias.